Las 7 iglesias son 7 etapas de la historia total de la iglesia, y él es la que en ese momento sube acá y se la lleva. Pero eso no está en el texto. Cuando uno se basa en un solo versículo, eso es delicado. Si usted estudia las sectas, se dará cuenta que algo común es que toman un versículo, dos versículos, una base muy débil. Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis de versículo a versículo. Vamos lento, pero con calma y estudiando bien la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 3. Estamos mirando el mensaje a Filadelfia. Y hoy nos corresponde el versículo 10, que dice así: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el versículo clave para la teología dispensacionalista con respecto al rapto de la iglesia, el rapto pretribulacionista, que va a ser antes de la gran tribulación. Básicamente, la teología del rapto antes de la tribulación se basa en este versículo y en uno que en 1 Tesalonicenses dice que nos libra de la ira venidera. Esas son las únicas bases para esta posición y por eso es delicado y quiero que lo miremos detenidamente. Entonces dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tú has guardado, yo te guardaré. Es el mismo verbo griego, pero vamos a mirar si significa todo lo que el dispensacionalismo ha dicho de esto. Y esa es su base. Y recordemos que cuando uno se basa en un solo versículo, eso es delicado. Si usted estudia las sectas, se dará cuenta que algo común es que toman un versículo, dos versículos, una base muy débil que contradice muchas otras partes de la Biblia, y eso es lo que lo constituye en una secta. Entonces, por eso es muy delicado y tenemos que ser más precisos y que las doctrinas encajen en todo el contenido de la Biblia, porque el Señor es perfecto y no podemos quedarnos con una sola parte. Entonces, ¿cómo es que se entiende este? Bueno, primero voy a leer aquí literalmente de un libro de Riley. Es un teólogo de la dispensacionalista, y dice así. Dice: Apocalipsis 3:10 es una promesa específica y especial de Jesús de que su novia será guardada de la hora de la prueba o tiempo de tribulación que viene sobre todo el mundo. Esto apoya fuertemente el punto de vista del rapto pretribulacional, como lo señala Waldborg, y abre comillas: el evento en vista aquí que liberará a la verdadera iglesia de la tribulación es el rapto, que debe ocurrir antes de la tribulación para que esta promesa tenga toda su fuerza. Estoy leyendo a Charles George Riley en su libro Come Quickly Lord Jesus, es Ven pronto Señor Jesús, libro reeditado en el año 1996, página 37 y 38. Es lo que un teólogo de ellos está diciendo, este versículo, y como les digo, este es el versículo más importante y clave del arrebatamiento, de que la iglesia es arrebatada. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se está entendiendo este versículo que le dice a la iglesia acá? Se está entendiendo que todos los salvados serán llevados al cielo para ser librados de la gran tribulación y el anticristo, y bueno, todo lo que viene después de que la iglesia es arrebatada según esta posición. Y luego viene básicamente qué es lo que viene después en el cielo. Viene, bueno, miremos el Apocalipsis para que lo miremos mejor. El capítulo 1 es la revelación de Cristo. Dice Juan: yo vi a Jesús y tenía pelo blanco, ojos de fuego, y bueno, es una descripción gloriosa, poderosa de él. El capítulo 2 y 3 básicamente es el mensaje de las iglesias. Escribe, dile a tal iglesia, Éfeso, Esmirna, en fin. En el capítulo 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí
como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí que el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y bueno, ahí comienza otra etapa del Apocalipsis. Entonces, aquí hay una división muy, muy precisa del libro. El capítulo 1, la revelación de Cristo. Capítulo 2 y 3, es los mensajes a la iglesia de ese que se le reveló a Juan. Y en el capítulo 3 ya dice que le dice: sube acá. Ahora, note eso. La explicación que nos dan esta teología es que cuando le dice sube acá, es a la iglesia, es el arrebatamiento, es lo mismo acá que sale de acá y ya es en el cielo, porque todos los acontecimientos acá ya tienen que ver en el cielo, y viene el cielo, el trono y la adoración celestial y los ángeles y bueno, todo lo demás es... entonces mire que es un paso de la tierra al cielo, y esa es la base como para decir que entonces ya la iglesia es arrebatada, y que en el cielo comienza el tribunal de Cristo, que será de recompensas, las bodas del Cordero, la resurrección, 3 de las resurrecciones que ellos mencionan. Y aquí en la tierra va a haber los juicios, la gran tribulación, las copas de la ira, en fin, todo lo que se narra ahí. Entonces mire que es dos escenarios, uno aquí en la tierra y otro allá. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Realmente eso es lo que dice el texto? Porque yo leo aquí, que dice aquí, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, está hablando Juan, y la primera voz que oí, o sea, en el capítulo 1, y que le dio el mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3, que oí como trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces mire que le está diciendo eso a Juan. En ningún momento está la iglesia. Ahora, que ellos digan: bueno, pero es que Juan representa a un cristiano que seguidor del Señor, representa a la iglesia, y él es la que en ese momento sube acá y se la lleva. Pero eso no está en el texto. Está diciéndole a Juan. Entonces mire que estas cosas son bastante complicadas y forzadas, y ese es el punto. Mi punto principal, hermanos, es que honremos la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice? Aquí le dice a Juan: sube acá. Y él dice que al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido, y en el trono uno sentado, y continúa narrando el Apocalipsis. Entonces es muy complicado decir que aquí la iglesia es arrebatada cuando se le está hablando a una persona, a Juan directamente. Entonces ese es un punto. Ahora, miremos el argumento. Si los mismos teólogos dispensacionalistas dicen que las 7 iglesias son 7 etapas de la historia total de la iglesia, y que este mensaje que se le da a una iglesia, por ejemplo, la primera iglesia, Éfeso, tiene que ver con los primeros siglos y así sucesivamente. Entonces quiere decir que son diferentes unas de otras porque representan etapas diferentes de la historia general de la iglesia. Yo creo que me hago entender. Son representativas según ellos, ¿sí? Según ellos. Ahora, este mensaje que estamos en Apocalipsis 3 está dirigido a la iglesia en Filadelfia. Y ella es la que le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti. O sea, no es a todas las iglesias, no es a todos los salvos. Según la misma explicación de ellos, entonces esto no tiene sentido, no tiene lógica, de que literalmente, según el argumento de ellos, sería que va a ser arrebatada, pero una parte de la iglesia, porque no se lo está diciendo a la iglesia, sino a los que han guardado la palabra de mi paciencia. Éfeso no recibió esa promesa. Sardis, Tiatira, etcétera, las demás iglesias no. Esto es exclusivamente para Filadelfia. Entonces mire que dentro de esa misma explicación no tiene lógica, no tiene sentido. Ok, entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir a esta iglesia de Filadelfia? Dice: por cuanto has guardado, yo te guardaré. Es la misma palabra griega. Y la misma palabra griega está diciendo: ahora, pensemos cómo fue que ellos guardaron la palabra de Cristo, el testimonio. O sea, que fueron fieles en medio de la tribulación, de las dificultades. Han sido fieles
a pesar de las presiones del Imperio Romano, de los judíos, etcétera, etcétera, ellos se han mantenido fieles. Y dice Dios, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir. No de la gran tribulación, porque aquí el texto no dice de la gran tribulación. Eso está en la mente de los que están explicando desde ese punto de vista y no están dejando que el texto hable. El texto le está hablando de la hora de la prueba, no de la gran tribulación de que habla Mateo 24. Eso ya es otra cosa, es tratar como encajar, pero vamos al texto y el texto no dice, y recordemos que es el único texto o el más importante. El segundo, el más importante de los dos, en que se basa el arrebatamiento de la iglesia para que no sufra la gran tribulación. Entonces, aquí la palabra griega es la misma que utiliza el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 17, versículo 20. Recuerde que es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Oiga, en otras palabras, en términos de ellos, no te ruego que los arrebates, el arrebatamiento. No te pido que los arrebates del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces es guardarlos del mal aquí en el mundo. Y Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces es la misma palabra griega, entonces ¿por qué decir? Ahora, Jesús sigue diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está orando por todos nosotros, todo el cristianismo, que sean guardados del mal. No que los saque del mundo, sino que sean guardados del mal. También aparece la palabra griega en Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note eso, mire que el Señor no dice que nos va a librar de los problemas, que nos va a librar de las dificultades. Él dice que nos va a acompañar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No es que nos va a librar del valle de sombra de muerte. No. En el mundo vamos a tener aflicciones. Estamos en un mundo bajo maldición, bajo pecado y sufrimos las consecuencias. Pero tenemos la ventaja de que el Señor nos ayuda. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo, mire que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué pensar de que la iglesia debe ser sacada? O sea, si la iglesia primitiva sufrió muerte, persecución, etcétera, ¿cómo es posible que la iglesia en los últimos días va a haber una excepción? Eso es cuestionable y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, mire que ahí está hablando de que la tribulación, los problemas, va a ser parte de la vida cristiana. Hay otro texto que nos muestra que más bien como que contradice eso de que va a ser arrebatados antes de. Mire, por ejemplo, en las parábolas, y yo quiero animarles, si usted no ha mirado los videos que hemos compartido ahí sobre Apocalipsis, tenemos muchísimos videos, las parábolas del reino. Ahí explicamos mucho sobre el reino y todos estos temas escatológicos. Entonces le animo para que los busque y pueda. Pero voy a leer solo una parábola más, una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Note la explicación, es que la Biblia es tan sencilla, tan clara. Lo que pasa es que nos han complicado, pero buscándole simbolismos que no tiene. El Señor es muy claro, mira, aquí está explicando. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Oiga esto, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 30 de este mismo Mateo 13 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta el fin del siglo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: ojo, recoged primero, ¿qué? La cizaña, no la iglesia. No va a recoger primero su iglesia. Dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Note eso. Note que más bien parecen que estos textos contradicen ese hecho de estas creencias que nos han compartido durante años y que nos damos en la medida que vamos avanzando en el conocimiento, en el estudio gramatical serio de la Biblia, nos damos cuenta que no encajan, que no cuadran. ¿Cómo es posible que montar toda una teología, construir un edificio teológico en unas bases tan pequeñitas como uno o dos textos y que no tienen apoyo en otra parte de la Biblia? Eso es lo más complicado. Para terminar, ya hemos mostrado que Jesús mismo habla de que en el mundo van a tener aflicción. Mire, por lo menos Daniel no fue librado del foso de los leones, pero sí fue guardado de los leones. Eso es muy diferente. Dios lo guardó, no le evitó la fosa de los leones. La Biblia dice: aunque ande en valle, aunque pase por las aguas, no te anegarán. Y si por los ríos, y si pasas por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Entonces, el mismo Juan estaba en tribulación, él estaba exiliado en tribulación en la isla de Pasmos, y allá recibió la revelación de Dios. Entonces, la palabra griega aquí, en esta promesa que Dios le dice: yo te libraré del mundo, es la misma que está en Mateo en la oración: yo te líbranos del mal. Es del mal, es del pecado, porque en los fines de los tiempos dice: la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y ahí es donde necesitamos ser guardados por el Señor, guardados de la tentación, del pecado, guardados de los problemas, guardados de nuestro propio pecado. Y Dios nos va a ayudar. Y qué bueno saber que la gracia del Señor va a estar con nosotros. Espero que esto ayude un poquito. Le animo, en el canal también tenemos dos envíos que hablamos de las diferentes posturas escatológicas. Ahí hablamos de estos temas, y por ahora estamos versículo a versículo, y cuando hayan pasajes claves que se refieren a esas posiciones teológicas, pues las mencionaremos. Espero que Dios le bendiga y que sigamos adelante siendo fieles al Señor, guardando el testimonio, su palabra, honrándole con todos nuestros esmeros. Dios les guarde.